Muy bien, continuamos con el tema del cargar el yugo de Cristo. Entonces Mateo 11, 28 está diciendo, venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, que yo os haré descansar. Y el 29 dice, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y es verdad, el yugo de Cristo es fácil, es sencillo. No necesitamos tener cosas, no necesitamos anillos, no necesitamos eh, camioneta, no necesitamos tener buena finca, no necesitamos tener mansiones, no necesitamos tener pensiones, no necesitamos títulos, no necesitamos estudios. Lo que necesitamos estudiar es la Biblia, la palabra de Dios, para aprender de Él, que es manso y humilde. Porque el estudio que la gente ha tenido, hemos tenido desde niños y la universidad, lo único que nos ha llevado es a ser egoístas, avarientos, a ser orgullosos, altaneros, activos, desafiantes a las cosas de Dios. Y si no, mire, los que hoy tienen plata, mire los que han estudiado cómo son. Vaya, mire, mera apariencia del trato, pero realmente llega la palabra de Dios y la rechazan muy sutilmente. Algunos son muy sutil, no reciben una literatura, ni siquiera una literatura la reciben. Ni siquiera hablan de religión porque les da vergüenza, les da pena. Otros dicen no sea fanático, no sea extremista. Sacan miles de excusas y otros son altaneros, groseros. Le va a dar usted una literatura de Dios y dice que bote esa basura. Están guiados totalmente por el enemigo, engañados. Así que esto es importante tenerlo bien claro. Entonces el Señor nos invita a tener su yugo porque su yugo es fácil. Mira, cuando el Señor vino a la tierra, se dio cuenta en su bautizo, ¿sí? Se dio cuenta cómo el pueblo estaba tan desviado. Les voy a leer el capítulo 11 del bautizo de Jesús, el deseado de toda la gente. Dice cómo estaba todo. Le voy a leer. Después de salir del agua, Jesús se arrodilló en oración a la orilla del río. Se estaba abriendo ante él una era nueva e importante, de una manera más amplia. Estaba entrando en el conflicto de su vida. Aunque era el príncipe de paz, su vida iba a ser como iba a ser el acto de desvainar una espada. El reino que había venido a establecer era opuesto a lo que los judíos deseaban. El que era el fundamento del ritual, de la economía de Israel, iba a ser considerado como su enemigo, destructor. El que había proclamado la ley en el Sinaí iba a ser condenado como transgresor. El que había venido para quebrantar el poder de Satanás sería denunciado como iba a ser denunciado como Bersebú. Debía continuar andando solo. Nadie en la tierra le había comprendido. Durante su ministerio debía continuar andando solo. Durante toda su vida, su madre, sus hermanos no comprendieron su misión, ni aun sus discípulos le comprendieron. Había morado en la luz eterna, siendo uno con Dios, pero había pasado por la soledad de su vida terrenal, como, como uno de nosotros debía llevar la carga de nuestra culpabilidad y de gracia. Al ser el ser sin pecado, debía sentir la vergüenza del pecado. El amante de la paz debía habitar en la disección. La verdad había de morar con la mentira, la pureza con la vileza, y todo el pecado, la discordia y la contaminadora concupiscencia de la transgresión torturaba su espíritu. Debía hallar la senda y llevar la carga solo sobre aquel que iba, sobre aquel que había dispuesto su gloria y aceptaba la debilidad de la humanidad. Debía descansar la redención del mundo. Él lo veía y sentía todo, pero su propósito permanecía firme. De sus brazos dependía la salvación de la especie caída. Y extendió su mano para así
asir las manos de amor omnipotente. Miramos aquí algo importante, ¿cierto? El que el Señor, cuando vino, se le presentó a Israel, que por más de 4.000 años, Israel sabía, el pueblo hebreo sabía, y ellos mismos decían, a través del sacrificio, de las ceremonias, representaban a Cristo. El cordero representaba a Cristo. Muchas familias lloraban cuando iban a presentar un cordero, porque eran corderitos que ellos mismos estaban cerca de ellos, tenían que cuidarlos, verlos nacer, pero después por un pecado de ellos mismos tenía que morir ese animal inocente. Estaba la representación 4.000 años, que tenía que morir alguien por el pecado del transgresor. Y ese alguien era ese cordero, pero que ese cordero representaba, según Isaías 53, representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús lo hizo todo por nosotros, pero el pueblo judío no estaba preparado. Estaban las instrucciones en la Biblia, en el Torá, en la ley, en los testimonios, todo estaba dado. Los primeros 5 libros de la Biblia indicaban la forma correcta, cómo se debería adorar al Cordero de Dios que quita el pecado, cómo debería estar preparado ese pueblo. Pero que no dejaron que Dios morara en su vida, pues malinterpretaron. Estaban llenos de tinieblas, de orgullo, de yo, de avaricia. Querían era plata, querían era los 3 pecados de moda, el orgullo, el egoísmo y la avaricia. Y eso les encegueció tanto que cuando vino el Señor, ellos mismos le cuestionaban, los mismos dirigentes religiosos. El mismo Caifás rompió su vestidura cuando él sabía que no tenía por qué romperla, eso era maldición, eso era romper el sacerdocio. Pero este hombre, guiado y dirigido por el enemigo, pues lo único que hizo fue condenar al verdadero sumo sacerdote, Cristo Jesús. Se encontró con el verdadero sumo sacerdote y no tembló ante él, sino que lo condenó. Rompiendo sus vestiduras, rompió con el sacerdocio. Y echándole la culpa a Cristo, que por blasfemia, cuando él era el blasfemo, haciendo sentir un celo por las cosas de Dios, por la religión, culpando a los demás, culpando al inocente. Así hoy hay muchas personas que por no abandonar el pecado, no abandonar el orgullo, el yo, el egoísmo, la avaricia, prefieren echarle la culpa a los demás, al inocente, al manso. No detectan al manso, no detectan al siervo de justicia, y entonces por no amar el yugo de Cristo. Muchos hoy se arrepienten muy superficialmente, pero se arrepienten con rabia, hacen daño. El verdadero arrepentimiento no lleva a una persona a ahorcarse, como lo hizo Judas. El verdadero arrepentimiento hace como lo hizo Pedro, que se arrepintió de corazón y se apartó del pecado. Eso es un verdadero arrepentimiento. El falso arrepentimiento superficial se hace daño a él, le hace daño a los demás y le hace daño a la sociedad y le hace daño a la religión. Muchos persiguen las cosas de Dios porque no quieren cargar el yugo de Cristo, que es fácil, es ligera. Prefieren seguir la vida más difíciles. El yugo de Cristo es una vida sencilla, el cristiano es sencillo. Miremos el ejemplo de Cristo, cómo vivió Cristo. ¿Dónde vivía Cristo? ¿Dónde vivieron sus discípulos? ¿Dónde vivían sus apóstoles? ¿Dónde vivieron sus profetas? ¿Cómo eran sus profetas? Recuerde que Mateo 6:33 dice, mas busqué primeramente el reino de Dios y su justicia y las otras cosas vendrán por añadidura. Es una añadidura que Dios le da, que le dio a Job, un hombre muy rico, pero eso no fue un problema para Job. Job abría las manos al pobre, al necesitado y murió con mucha riqueza, pero esa riqueza no fue un problema para Job porque Job llegó a ser un buen administrador de los bienes del Señor. Los utilizó bien a la causa, a la buena causa de Cristo. No lo derrochó en fiestas, de fiestas y fiestas, derrochándolo para deleitarse él. Daba mucho al trabajador, a sus empleados, les remuneraba mejor, les daba mejor sueldos. Los amaba, los quería.
Era un ejemplo. Abraham igual tuvo más de 1000 empleados y los ayudó. No los oprimía que trabajaran 12 horas y les robaba 4 horas, como hoy los hacen los mundanos y no mundanos, y cristianos también, aprovechándose de la necesidad del pobre, de la viuda, los ponía a trabajar más. Abraham no. Abraham no se enriquecía a costa de los trabajadores. Abraham se le añadía, Dios le añadía las riquezas. No fue dada porque él abandonó el ayuno, abandonó el estudio de la palabra de Dios, la vigilia, abandonó la obra misionera para hacer plata. No, Abraham no. No dice la Biblia así. Un hombre de fe, un hombre espiritual. Un hombre espiritual no se desvía. Un hombre que lleve el yugo de Cristo es espiritual. Es un hombre sereno, tranquilo. Hay gente que Dios no le puede dar plata porque no están capacitados para manejarla. Pero Satanás quiere hacerle ver que si Dios no le ha dado plata es porque anda en maldición. Y quiere hacer ver que bendición es tener plata, carros, fincas, chequera, tener títulos. Que ahí sí, mire, que toca estudiar para tener plata. Y hace ver que el que no estudia, entonces anda mal. Cuando el que anda mal es el que ha estudiado, porque es un egoísta. El que anda mal es aquel que tiene el dinero y lo gasta mal. Gasta en su deleite, en sus hijos, para celebrar el cumpleaños de sus hijos, para gastarlo en deleites, en cosas, pólvora, en fincas, para quemarlo cambiando sus casas cada momento del piso. Cada vez que sale un piso de moda lo cambia y el piso está bueno. Un siervo de justicia no está no está derrochando su plata en remodelar su casa, en cuadros finos, de moda, en ropa finísima, que valga lo que valga, en comidas carísimas, en hoteles. No, no lo hace. Un siervo de justicia no lo hace. Eso solamente lo hace un siervo de injusticia. Uno que induce a la gente a pecar, a transgredir la ley de Dios, a vivir en desobediencia, en pecado. Ese es el que hace todos esos derroches. El que le gusta que le celebren los años y celebrar años. Traer flores, llevarle flores a ti, mamá. A participar del pecado. A participar de las modas del mundo. A participar de quemar pólvora. Un hijo de Dios, un siervo de justicia nunca va a coger ni siquiera un trueno, ni siquiera una maquinita para prenderla. Sabiendo que eso corresponde al mundo. Corresponde a las vanidades del mundo, donde queman millonadas de plata. Mucha plata se pierde por imprudencia. Mucha plata queman las mujeres por ser vanidosas en la pintura, en la ropa, en la vanidad, por quererse mostrar al hombre, para mostrarle su seno, mostrarle quizás su cuerpo, para mostrar su belleza. Entonces se echan pinturas finas, cremas, pop, se hacen la lepus para sacarse en la grasa, que valen aproximadamente de 5 millones para adelante. Hombres también lo hacen. Para exhibirse. Dios no nos ha llamado a los siervos de justicia para exhibirnos ni en las cámaras, ni en las iglesias, ni en las cosas. El siervo de justicia lo exhibe el Espíritu Santo, lo exhibe el carácter de Jesús. El yugo de Cristo es eso, lo que dice acá en el 29, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestra alma. La única manera para haber descanso en nuestra alma es que usted esté vaciado, se haya apartado del pecado con la ayuda de Dios, le pida fuerzas al soberano. Mientras practique el pecado, la malicia, mientras tenga los 3 pecados de moda, el orgullo, el egoísmo y la avaricia, está ciego, está muerto en vida. Así gobiernes una iglesia, así sea un líder en la iglesia, así sea un anciano de iglesia, así todo el mundo le aplaude, así sea el ministro, el pastor o el sacerdote, el que sea, no se engañe, no engañe a la gente. No engañe porque Dios no va a llevar hipócritas al cielo. Dios no va a llevar altaneros, aquellos que se creen y se justifican con sus obras. Porque comparte mercado, lleva mercados a donde están allá los ancianatos, lleva mercados y sacan vanguardia, sacan la prensa, como lo hacen los políticos, para que la gente vea que es buena persona y de esa manera atrapan a la gente inocente y la gente los busca para que les dé mercado, cuando lo que ellos colocaron fue una trampa para que la gente votara por ellos, para que votaran por su gobierno. Eso es con trampas, con mentiras, dándole un mute, dándole un bulto de cemento, dándole unas hojas de zinc, llevándolos al médico, dándole un besito en la mejilla,
abrazando a los abuelos, los niños. Y entonces es la apariencia de ellos para atrapar a la gente, porque sabe que la gente está llena de falta de afecto, falta de amor. Entonces se aprovechan para hacerle ver a la gente que ellos sí los aman, que ellos sí los quieren. Como los aman tanto, entonces les llevan cagüetería, les da para la droga, les da para el trago, fiestas, les celebra los cumpleaños, sí lo quieren, cuando eso es falso. Ese es el amor del mundo, engaño. Por eso hoy hay miles de matrimonios derrotados, miles de actores fracasados, sus hijos fracasados, actores en las drogas, actores en la calle, han perdido todo. ¿De qué les ha servido ser actores y promover el pecado en las cámaras? Si hoy están vueltos nada en las drogas, otros llenos de deudas, otros vueltos nada, sin familia, solos. Porque eso es lo que ha hecho el pecado, eso es lo que hace los vicios, llevarlos a la desgracia, a la ruina. Y por mucha plata que tenga y gaste, eso no le va a servir, no le va a dar paz. La paz la da el Señor Jesús. Es el único que da paz. Es el Rey, el soberano. La paz no la da los deleites de este mundo, las casas, lo que usted tenga. Eso no sirve de nada si no hay Cristo en el corazón. Es el yugo de Satanás, que lo ha engañado con la plata, lo ha engañado con los bienes, lo ha engañado teniendo un matrimonio, 2, 3 matrimonios, hijos por aquí, hijos por allá, vergüenzas por acá, vergüenzas por allá. Eso no sirve. Pongámosle un freno. Ministros, pastores que se han casado con muchachas jóvenes, han profanado el santuario, se han casado con mujeres muy jóvenes. Es un mal ejemplo. Están casando a las jovencitas, están casando a las personas por bautizo, por alcanzar un blanco, por lograr blancos, por llegar a ser un día presidentes de una asociación, de cualquier asociación. Yo hablo aquí para todos porque la palabra de Dios habla para todos. El que lea entienda, dice la palabra de Dios. El Señor nos invita, que su yugo es fácil. En su yugo no necesitamos tener plata, no necesitamos tener pensiones, ni títulos, ni tener corbata, ni saco. No necesitamos estar viajando para todas partes para sentir felicidad. En el yugo de Cristo hay felicidad en servirle a la viuda, al pobre, al necesitado, al vecino que realmente lo necesite. Es estar atento, es ser amable, es ser manso. Una persona mansa y sencilla no va a agredir a su vecino, no le va a hacer daño, no lo odia, ama a su vecino, aunque él no lo ame. No es agresivo, es manso. Nunca va a sacar el revólver, nunca va a matar a nadie, porque es manso como Cristo. Mientras muchos viven una vida de apariencia, de mansedumbre, pero aparente, y cuando le van a hacer daño, entonces sacan el arma, defensa propia, y justifican. Es que yo lo maté porque él me ofendió mucho, yo lo soporté y no lo puede, porque no puede. En que el yugo de Cristo es el único que le puede dar fuerza al ser humano. El único que le puede dar fuerzas al ser humano para vencer el pecado es Cristo Jesús. El único que da ese amor es Cristo Jesús. El mundo nos ofrece amor, pero es amor vano. Lo vemos por todos los lados. Vemos las desgracias del mundo derrumbado. Vemos los cantantes. Vemos esos cantantes famosos. Cómo fracasaron, cómo cayeron en las drogas, en los vicios. Murieron sin ninguna esperanza. La plata no los va a salvar. Dios no los va a levantar de la tumba. Esos cantantes famosos no los va a levantar porque no cargaron el yugo de Cristo. Le cantaron al enemigo, al diablo. Y el deleite de la gente que le gustaba esas canciones. Todos esos géneros, que todos esos cantantes son géneros satánicos. Y algunos hacían algunos revoltijos. Música cristiana con música mundana. Letra cristiana con música mundana. Y se deleitan y creyendo que Dios les va a recibir eso. Dios no recibe esos cultos. Dios es muy estricto. Su palabra encontramos la forma de adorar a Dios en espíritu y en verdad. No te engañes. Apártese del pecado, carga el yugo de Cristo. Cristo no lo va a obligar si usted no lo quiere cargar. Si usted ve que es mejor cargar el yugo del mundo, donde le da plata, pero plata a costillas de qué? De violar el sábado, violar su ley, de profanarlos, de pisotear, de no descansar ni el día sábado. ¿Usted cree que eso es un yugo bueno, un yugo malo? Yugo bueno es que usted descanse el sábado y disfrute el santo sábado que Dios ha dejado. Descanse de todas sus labores. El diablo no le puede dar descanso, lo pone a trabajar el sábado y le hace meter cuentos que
es el día que paga, es que ninguna empresa da el trabajo, es que ningún hombre puede darnos el trabajo, entonces nos toca, ¿no? Es porque usted quiere cargar ese yugo, pero usted puede tomar la decisión hoy y decir, no, voy a empezar a cargar el yugo de Cristo. Es fácil, no necesita plata, necesitas a Cristo. Porque Cristo lo ha prometido en Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las otras cosas vendrán por añadidura. Es eso, es el yugo de Cristo. Usted no tiene que preocuparse qué come mañana, qué va a comer en el futuro, qué va a pasar cuando venga la ley dominical, qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar cuando sea viejito, cuando usted no tenga fuerza. No se tiene que preocupar. Moisés no se preocupó. Moisés se preocupó por obedecer, por ser vegano, por comer lo que Dios le había pedido que comiera. Lo que Dios le brindó lo comió, lo natural, todo lo natural de Génesis 1:29. Y lo que dice el régimen alimenticio. Todo lo de la salud. Ministerio de Curación, lea. Busque. Hoy hay mucha forma de buscar la documentación. Métase a YouTube y busque régimen alimenticio y ahí lo va a encontrar gratis. En la Biblia también puede, si no tiene la Biblia, métase a YouTube y consiga la Biblia. Ahí encuentra Génesis 1:29. La promesa, la bendición de Dios si obedecemos y comemos lo natural. Pero si comemos todo lo artificial, todo lo que las cámaras nos ofrecen, los actores nos ofrecen, nos engañan y ellos se enriquecen a costa de nuestra ignorancia, pues ellos Dios les va a pedir cuenta. Pero usted también por ser indolente, por seguir llevando la cuerda. Los jugadores hoy le pagan millonadas. Lo que usted se gana en 50 años trabajando, ganándose un mínimo, un jugador se lo puede ganar en una semana, en 2 partidos. Allá es donde Satanás desvía toda la plata, todo eso de la venta de chitos, de gaseosas, de pan blanco, todas esas empresas, industrias, empresas de carros, todas esas empresas de repuestos, toda empresa tiene que pagar un porcentaje para el fútbol, para los que corren en carros, para los que corren en caballo, para todos esos juegos de olimpiales, como fueron creados por Satanás. Satanás hace que la gente compre todas esas cosas que no le sirven para su cuerpo, ropa costosa, para que puedan dar una parte para los ídolos del mundo, que son los que Satanás ha montado. Y gente se han vuelto ídolos de Satanás a costas de perder su vida eterna. Y algunos por fama, engañados. Y otros de apóstatas para tener plata, vivir bien. Hay gente que lo hace y no importa. Hay gente que está dispuesta a hacer pactos con el diablo. Si se le apareciera y le diera 1.000 millones y lo pusiera a tener plata, lo hace. Por ahí hay leyendas, ¿cierto? De personajes en Bucaramanga que hicieron pacto con el diablo. Casas, ¿cierto? Como en A27, con 33, que hoy habita una universidad allí. Casas donde mucha gente sabe que asustaban, fantasmas, que habían cosas, ¿cierto? Satánicos, puro espíritu satánicos. Pero gente que hicieron pacto y tuvieron mucha plata. Hay gente que tiene plata y no necesita hacer pacto con el diablo, solamente con desobedecerle a Dios ya hacen el pacto con el diablo. Con llevarle la contraria a Dios, no guardar sus mandamientos, ya en ese momento se vuelven rebeldes. Y hay otros que Satanás, no a todos les puede dar plata, porque Satanás monta empresas y él mismo le lleva a la gente a las empresas. Y hace que haya fila y hacerles creer que Dios es el que los está bendiciendo. Y entonces después de quita ese y le da otro. O si no, mire usted en las tiendas de su barrio. ¿Quién tuvo la tienda primero y después se la quitó y se la dio al otro vecino? Y ahora la quitó a ese y la pasó al otro. Y así hace Satanás. Quiere decir, Satanás no a todos les da plata. Porque mire cuántos drogaditos los tienen en la calle. Cuánta gente borracha las tiene en la calle. Las tiene tiradas, aguantando hambre. Viviendo de por ahí de la misericordia de otras personas que le tiran por ahí sopa. Los restaurantes ven y le llevan sopa a la gente por ahí en la calle. Se llenan de compasión. Y van y le llevan alimentos que no son los mejores alimentos para ellos, pero van y le llevan. ¿Quién hace eso? El enemigo le toca a esa persona para que vaya y le lleve sopa y le regala un platico de sopa. Y entonces el indigente o la persona que recibe eso piensa que es Dios el que le está llevando. Dios no le va a llevar, hermano, sopa con grasa que le tape las arterias. Dios no le va a llevar un arroz blanco. Dios no le va a llevar un pan blanco a una persona, una empanada frita que daña sus pulmones, que tapa sus arterias, daña el corazón. Dios no le va a llevar un café a nadie que le
le daña el sistema nervioso, o una chocolate que acaba con el sistema nervioso, que los vuelve más apresurados, los vuelve con más ansiedad. El café y el chocolate lo único que hace es hacer préstamos en el cuerpo del potasio, el magnesio, el hierro, el yodo, el cobre, ¿sí? Para que la persona se vuelva como un cauchito. Cuando la persona no le echa verduras, no le echa frutas, y si le echa frutas, entonces lleva grasa, lleva queso, lleva una cosa. Eso, Satanás no los deja comer alimento bueno. No los deja entender las cosas de Dios. No los deja orar. Les hace la vida imposible. Entonces, primer paso que debemos hacer es decirle, Señor, ayúdeme a llevar su yugo. Y su yugo es fácil, de verdad. Y ligera, tú lo has prometido que da paz. Señor, yo tengo aquí plata, tengo una familia, tengo hijos regados, he cometido muchos errores, me he casado, tengo mucha plata, pero no tengo la felicidad, no tengo la paz. Ayúdeme a tenerla. Perdóneme, Señor. Dame fuerzas para apartarme del pecado. He entendido hoy que el yugo tuyo es fácil. Y si es fácil, y vivir una vida fácil con el Señor es lo más lindo porque usted habita sin deudas. Cuando usted lleva el yugo de Satanás, tiene que prestar. Para montar una empresa tiene que decir mentiras. Decir una cantidad de mentiras para que le presten 1.000 millones de pesos para construir un edificio. Llevar papeles con mentiras que usted es empresario cuando no es empresario. Mentir para construir, tienes que mentir. Los bancos prestan, la base de ellos es bajo una trampa que es bajo el engaño. Y entonces la persona presta con mentira y después no son capaces de pagar. Después le quitan su edificio, después le quitan sus créditos, después lo están en tatacréditos, después lo están embargando, le están quitando lo poco que tiene. Y muchos sufren este flagelo de las deudas. Iglesias sufren porque sus pastores ponen a la gente a pedir plata prestada para que lleven, para construir, que Dios pide cuando Dios no está pidiendo eso. Dios lo que está pidiendo de sus hijos es que cuiden este templo que es hecho por Él. Este templo que es mi cuerpo, lo debo de cuidar echándole buena alimentación. Buena alimentación vegetal, que es la que necesita el cuerpo, no la artificial, la que me presenta la televisión. La que me presenta la televisión es la forma de Satanás robarme el dinero y darme cosas que no me sirven, no me benefician, para que yo deposite la plata para poder alimentar Satanás a sus ídolos que tiene en el mundo para que la gente les aplaude. Todos esos jugadores, cuánta cantidad de plata, despifarran plata, ganan muchísima plata a través de la gaseosa, a través de los chitos, los bombones, las chocolatinas, el pan blanco. Todas esas empresas tienen que depositar allí millonadas. Las empresas industriales tienen que pagar cantidades de plata por dañar el medio ambiente, pero no importa que dañe el medio ambiente, denos plata y sígalo dañando, y tienen que también mandar allá a sus ídolos, tienen que patrocinarlos. Entonces, esto no es un cuento para nadie, esto no es una mentira, esto no es aquí invento, es que es una realidad. Entonces, Satanás pone a hacer tantas cosas a la gente que lo aparta de Cristo. No les da tiempo para que oren, no les da tiempo para que canten al Rey, que obedezcan. Vivan en desobediencia, vivan desobedeciendo la ley de Dios, porque Satanás sabe que si usted profana el sábado, pisotea el sábado, está profanando todos los mandamientos. Ah, pero yo soy casado y tengo la bendición de... No, la bendición de Dios no es a medias. La bendición de Dios no es porque usted se case, la bendición de Dios es porque usted viva una vida de santidad, se aparte del pecado. No es un logro, es todos los logros, Dios quiere darle mucho, pero usted se concentró en darle gracias a Dios solamente por el matrimonio. Pero es que el matrimonio no solamente la bendición de... O porque usted respetó a sus padres, entonces ya cree que Dios tiene que bendecirlo. No. Son 10 mandamientos, no son uno solo. Honrar a padre es uno, es el quinto. El matrimonio es el séptimo, pero ahí sigue el sábado. Sigue no tener imágenes, sigue no odiar a nadie, no matar, no adulterar, no robar. Todos esos mandamientos hay que guardarlos, no hay que ser la ley de Dios. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Y eso es lo que el mundo hoy pisotea. Y eso es lo que Satanás ha hecho, que miles de cristianos guarden 9 mandamientos y violen el sábado y guarden el domingo, el día de resurrección. Cuando la Biblia no me manda a mí a guardar el domingo, me manda a mandar es el sábado. Eso es lo que Dios dice, hay que hacerlo. No es lo que diga el hombre. Entonces, que Dios nos ayude, Dios nos bendiga para que vivamos una vida de perfección, de santidad al Señor.
y no nos dejemos desviar del verdadero sentido de la palabra de Dios. El Señor vino y lo rechazaron sus mismos discípulos, su mismo pueblo. Los dirigentes lo rechazaron por amor al dinero, al orgullo, al yo, a no apartarse del pecado. Y conocían, sí, sabían, pero lo rechazaron. Hoy pasa lo mismo con la gente, rechazan al cristiano verdadero. Pero no importa, hay que seguir adelante, porque el Señor es el que va a dar el premio. El premio no está acá, el premio está en la eternidad. Hay que sufrir primero acá y después recibir la corona de la vida eterna, donde vamos a reinar con Cristo. Vale la pena, vamos a andar las calles de oro. Allá no va a haber ladrones, no va a haber nadie que nos haga daño. Vale la pena triunfar con Cristo. Cristo lo hizo todo, venció el pecado. Usted y yo también lo podemos vencer con ayuda de Él. Están las garantías dadas. Solamente es que vaya, lleve el yugo de Cristo y Cristo lo ayudará. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude y nos dé mucha fortaleza. Vamos a orar para que Dios nos siga bendiciendo grandemente. Señor, gracias por darnos la oportunidad de ser tus hijos, perdona nuestros pecados. Guíanos a llevar tu yugo. Perdona por llevar el yugo de Satanás. Ayúdanos ahora a llevar tu yugo a través de tu palabra en Jesús. Amén y amén.